Mitos de la historia ecuatoriana que seguimos creyendo, parte 3. Porque la construcción de la identidad nacional debe sustentarse en verdades sólidas y no en leyendas frágiles. Y es que a fin de cuentas, la historia real puede resultar igual de heroica, orgullosa e interesante sin necesidad de recurrir a la mitificación de personajes y sucesos. Así que empecemos con los de hoy. Número 1. Que la primera mujer que estuvo al frente del gobierno ecuatoriano fue Rosalía Arteaga durante su corta presidencia encargada de 3 días en el año 1997. Cuando antes ya estuvieron Marieta de Veintemilla entre 1878 y 1883, que se encargaba de las decisiones gubernamentales cuando el presidente, que era su tío, salía de Quito. Y también Nela Martínez en el año 1944, que tras derrocar a Arroyo del Río con la revolución de La Gloriosa, debió tomar las riendas de Carondelet mientras se decidía qué hacer con la vacante presidencial. Número 2. Que a García Moreno lo asesinó el esposo de su amante por celos, cuando la verdad es que Faustino Lemos Rayo fue apenas el brazo ejecutor de un crimen perpetrado por sus enemigos políticos al enterarse que había vuelto a ganar las elecciones presidenciales por tercera vez. Y de hecho, el móvil personal de Rayo fue que el presidente no le permitía volver como autoridad a la provincia de Oriente, por los abusos y corrupción que había cometido en ese puesto. Número 3. Y ya que hablamos de magnicidios, el mito de que el asesinato de Eloy Alfaro fue planificado por los conservadores, porque a la luz de los hechos, como la falta de acción y protección gubernamental de los liberales que estaban en el gobierno en ese momento, resulta evidente que lo perpetraron sus mismos coidearios porque Alfaro no les permitía gobernar independientemente y siempre frenaba el acceso a los cargos de poder a quienes no pertenecían a su círculo íntimo. En ese punto, por ejemplo, es bien conocida la discusión que tuvieron con Emilio Estrada por haberle ordenado a este último que renuncie a la presidencia, porque no respondía a sus intereses, a lo que Estrada se negó. Número 4. Que de no haber sido asesinado, Antonio José de Sucre se habría convertido en el primer presidente del Ecuador. Y es verdad que su nombre habría sido una opción mucho más fuerte que Juan José Flores, quien se acabó convirtiendo en nuestro primer mandatario. Pero también es cierto que, aunque le hubiesen ofrecido el cargo a Sucre, este no habría aceptado, pues no solo que habría significado traicionar el proyecto de su entrañable protector Simón Bolívar, propiciando así la disolución de Colombia, que de hecho había intentado evitar en el viaje durante el cual fue asesinado, sino que en varias ocasiones públicas y privadas ya había dejado claro que después de la amarga experiencia como presidente de Bolivia, su único interés era retirarse de la vida militar y política para dedicarse a su esposa Mariana, su hija Teresita, hacer crecer su familia y administrar las incontables propiedades de su mujer. Y número 5. Que los habitantes de la provincia libre de Guayaquil buscaban constituirse como una nación independiente. Un tema que ya he abordado de manera más extensa en otros videos por si deseas profundizar. Cuando la realidad es que su mismo reglamento provisorio, autonombramiento como provincia y no república o estado, y hasta el ejército al que llamó División Protectora de Quito, dejan en claro que su intención era anexarse a una nación que le conviniera a sus intereses, como Colombia o Perú, o en el más hipotético de los casos, conformar una nación nueva con el resto de la Real Audiencia. Aquello de Guayaquil como un estado independiente es solo una tergiversación de la discusión personal que tuvieron Bolívar y Olmedo, siendo este último asusado por el mariscal Lamar, que en realidad respondía como un agente militar del gobierno peruano de San Martín. De todas formas, apenas un par de años después, el líder guayaquileño zanjaría esas diferencias con el poema La Victoria de Junín, canto a Bolívar. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, una que desde este espacio buscamos que se levante alta y orgullosa, pero sin mitos, aunque el proceso pueda resultar incómodo y frustrante para muchos. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto, y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.